Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de comunicación asertiva. Tiene que ver también con un poco del estrés, tiene que ver con la inteligencia emocional, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con todos los aspectos. Una de las cosas que uno de los factores que tenemos es que a veces no tenemos una parte de comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Es la parte de habla que tienes con una u otras personas o con varias personas. Incluso pues ven que hay una licenciatura ahí de comunicación de medios, pero cuando tienes una comunicación asertiva, tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, porque podemos tenerlos con varios factores muy importantes. ¿Y qué es esta parte de comunicación? Lo que sientes, lo que hablas, lo que dices, cómo lo dices, de qué manera lo dices, cómo o qué idea quieres formarte para lo que estás comunicando. Lo que nosotros comunicamos cuando hablamos pueden ser cosas positivas y pueden ser cosas negativas. Y entonces podemos dividirlas en varios factores, porque podemos tener una comunicación que es agresiva, una comunicación pasiva y una comunicación pasiva-agresiva. Cuando hablamos de una comunicación pasiva, la comunicación pasiva habla de este factor cuando nosotros comunicamos no verbal de alguna forma a veces nos preocupamos más por lo que le pasa a las otras personas que lo que nos pasa a nosotros. ¿Eso qué significa? Que a veces tu comunicación es que los demás estén bien, aunque tú no estés bien. Que los demás les vaya bien o que te preocupes por otra persona o que que cuides a otra persona que esté muy bien. Entonces tu comunicación pasiva es esa parte. Esa comunicación pasiva es ese factor que tenemos mucho de que siempre te vas a preocupar por otras personas y no te vas a preocupar por ti y no te vas a comunicar contigo, sino la comunicación que va a hacer es: si tú estás bien, yo estoy bien. Si las cosas están fluyendo bien para ti, pues yo estoy bien de alguna o de otra forma. Entonces, cuando tienes esa comunicación pasiva, también significa que puede ser una comunicación, ok, está perfecto, como que a veces no es que le des como el avión o que digas, sí, ok, X, no, sino que a veces la comunicación pasiva es, ok, está bien, no pasa nada, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y entonces esta parte de comunicación asertiva te hace un poquito ser más ecuánime, digámoslo así, en la parte de pasiva. Y cuando tenemos la comunicación agresiva, es como te hablas y cómo las palabras que te comunicas pueden ser muy agresivas. Por eso la comunicación agresiva muchas veces se da. A lo mejor el factor de una comunicación agresiva a una comunicación pasiva sí tiene que ver mucha diferencia. Porque la comunicación agresiva es de la forma como te habla o cómo hablas tú. Porque mucha gente puede hablar golpeado, puede levantar la voz, puede decirte ciertas características malas o ciertas cosas que no le gustan de alguna u otra forma, y entonces dices, es que a mí no me tienes que contestar así, a mí no me tienes que decir esto, porque a lo mejor su comunicación es muy agresiva. No significa que te pegue o algo así, sino la parte de comunicación. Y hay una cosa muy importante, a veces las palabras que nosotros decimos pueden ayudarte o te pueden desayudar. Y eso significa tanto pasivo como agresivo. Si tú eres una persona pasiva en comunicación pasiva, que dice, sí, no te preocupes, mira, sí vas a estar bien, las cosas pueden fluir. O sea, como que la comunicación va a ser como un poco más tenue, digámoslo así, aunque te vas a preocupar más por lo que le está pasando a esa persona. Cuando es una comunicación agresiva, lo que sucede es de la forma y el modo como se lo dices, tiene que ver mucho en la forma como actúa. Si tú le dices, oye, es que eres un tonto, es que no es así, de qué manera, que ya se vuelve muy agresivo, entonces es una comunicación agresiva. Y podemos tener los dos conjuntos, la comunicación pasiva-agresiva, que es como un poco, digamos, en ese sentido de, no es como una comunicación directa, pero sí es una comunicación que estás haciendo de alguna o de otra forma. Entonces esto hace que de alguna manera sea una parte sarcástica, una parte como
como dicen por ahí el dicho, se lo digo a mi hija para que lo entienda mi nuera, ¿no? A veces es esta parte de, ok, a ver, te lo digo a ti para que lo entienda fulanito, o lo digo de esta forma para ver si lo entiende de esa manera. Y entonces esa comunicación agresiva pasiva es esa forma, o sea, no te estoy agrediendo, pero sí lo estoy comunicando de alguna forma con otro sentido para que tú me entiendas. Te lo digo fulanito para que me lo entiendas menganito, ¿no? Te lo digo Juan para que me lo entienda Pedro. Entonces, es muy complicado muchas veces entender por qué nosotros tenemos este tipo de comunicación y no tenemos una comunicación asertiva, sino tenemos una comunicación más, digamos, más fácil, digámoslo así, que puede ser una comunicación agresiva o una comunicación pasiva. Las dos es un conjunto de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos. Por ahí dicen, y se dice bien, que las palabras te pueden llevar a algo bueno o algo negativo. A veces tus palabras pueden ofender o pueden maltratar a algo, pueden ofender o maltratar a alguien, pero también pueden ser un alivio o no alivio. Por eso la palabra, como tú lo dices, es muy ecuánime. Pero muchas veces hay personas que tienen un don muy especial, que es el don de comunicación. ¿Qué es el don de comunicación? El don de comunicación es de la forma en la manera que se comunican y que de alguna forma tú lo estás entendiendo. Y hay muchos ejemplos, que hay muchas personas que tienen este tipo de comunicación o que tienen este don de comunicación, como por ejemplo Hitler. Hitler era un hombre que tenía una comunicación, un don de comunicación y se comunicaba a masas y se comunicaba de alguna forma como una comunicación pasiva. A veces era pasiva-agresiva y de alguna forma, sí, tú estás bien, yo soy el líder, yo soy todo, y de esta forma pues nosotros podemos estar bien como alemanes. Entonces, de alguna forma, él tenía ese don de comunicación, así hay muchas personas que tienen ese don de comunicación, de la forma como te comunicas, de la manera como te comunicas, no es tanto que tengas la comunicación asertiva, pero sí la comunicación, la palabra, el cómo lo dices, de la manera como lo dices y qué es lo que tú quieres que las otras personas puedan entender en tu comunicación. Si tú entiendes lo que dices de la forma como lo estás haciendo, pues entonces tu comunicación va a ser mucho más ecuánime o de alguna u otra forma lo que tú quieres que lo que tus ideas o lo que estás pensando o lo que estás diciendo sea adecuado para lo que estás, digamos, que queremos que las otras personas entiendan. Entonces ahí sí tienes una comunicación asertiva. Cuando nosotros tenemos una comunicación asertiva, significa que nosotros podemos ser ecuánimes en lo que estamos diciendo de la manera como lo estamos diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo lo estás expresando y de qué manera te estás expresando? Muchas veces, bueno, existe el lenguaje no verbal y muchas veces las personas no comunican con palabras, pero sí comunican con lo físico. ¿Cómo estás en tu físico? De la manera como te paras, de la manera como te expresas, de la manera... Hay otra cosa muy importante porque, por ejemplo, hay personas que gesticulan mucho. ¿Qué significa? Que tú haces caras cuando hables o cosas así. Hay gente que gesticula mucho. No significa que el gesticular sea malo o bueno. Hay gente que gesticula mucho, hay gentes que no, y hay gentes que dice, tú no me dices nada, pero ya te entendí todo lo que me quieres decir. Ya te entendí todo lo que tú estás comunicando no verbal. Porque a veces también nosotros comunicamos de la manera no verbal a ciertas cosas de lo que queremos decir o lo queremos hacer. Por tu actitud, por tu forma. Muchas veces hay veces que hay personas que con la mirada se comunican. Hay personas que ya se conocen muy bien como pareja, por ejemplo, y ya saben qué necesita, incluso con tu jefe. Ya sabes lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera, con lo que te diga, porque ya tienes una comunicación asertiva y una comunicación de una línea de comunicación que es la adecuada para que ustedes vean de qué manera están haciendo las cosas. Entonces nosotros los seres humanos, somos muy fácil de comunicarnos, porque puede ser una comunicación de habla o no habla. Y puede ser una comunicación asertiva en el aspecto de cómo lo estás diciendo y de qué manera lo estás diciendo, ni que seas pasivo ni que seas agresivo, sino entendiendo la forma como nosotros nos estamos comunicando. Hay gente que puede ser, a lo mejor por enojo, dices cosas que no quieres decir y lastimas a otras personas.
Hay veces, hay personas que se comunican de una forma que sí te lastiman y saben que te lastiman, por eso lo hacen. Entonces ahí ya estamos hablando de otro aspecto muy importante. No es tanto que se comunique para lastimarte, sino tanto es, sabe que lo hace de la manera como lo hace para que a ti te duela. Y también es una comunicación agresiva. Entonces ahí es como, a ver, yo te digo de esta forma para que sientas y te duela de la manera que te está doliendo. Entonces ahí es cuando la otra persona, pues tendrá algunos procesos ahí emocionales que no entiende, no comprende y no puede soltar o liberar ciertas situaciones. Entonces nosotros cuando nos comunicamos podemos comunicarnos muy bien, pero hay gente que no se comunica bien, porque a veces hay gente que grita, se enoja, te insulta, te dice, entonces no tiene una comunicación que debe de ser. A veces cuando dices, ven que vimos la parte de las conexiones de pareja, y les comentaba que una de las cosas muy importantes en una conexión de pareja es la comunicación. De la manera como te comunicas es la manera como puedes tener una sólida relación. Porque si tú te comunicas de cierta manera de que las dos personas se puedan entender, pues tienes una comunicación adecuada. Hay personas que no tienen esa comunicación porque no se hablan, porque dicen, pues ya llegaste, qué bueno que ya llegaste. Y a lo mejor esa es la única comunicación. A lo mejor su cara de enojo, de fastidio, de algo te dice que pues no está a gusto, que algo le pasa, que algo sucede. Y entonces eso te cuesta mucho trabajo entenderlo y te cuesta mucho trabajo el cómo hacerlo. Pero si tú sabes cómo te estás comunicando es mucho más fácil entenderlo. Y no todos tenemos como una comunicación asertiva, porque siempre nos vamos como a esta parte de la pasiva o la agresiva. Y lo que tenemos que tener es una media. El de cómo te comunicas, de la manera como lo estás haciendo, la palabra que estás utilizando, el cómo lo estás utilizando, el modo, el modismo, la forma de cómo lo haces. Cuando tienes una comunicación asertiva, sabes de la manera que lo puedes comunicar en cierta forma para que las otras personas lo puedan entender y no sentirlas mal, sino decirte, a ver, es esto, esto y esto y esto, y yo me estoy comunicando de esta forma y de esta manera. Cuando tú eres una persona que tiene la voz media, pues estás hablando bien, pero si ya tienes una voz alta, entonces sí ya vamos teniendo una comunicación más agresiva. De la forma y el modo como te hablen, de la forma y el modo como tú contestes, también tiene que ver mucho el cómo lo dices. Y uno de los factores también que podemos tener un poco complicados o un poco difícil es de la manera como nosotros podemos entender ese tipo de comunicación. A veces nos cuesta mucho trabajo el entender lo que nos comunican, porque a veces tampoco somos muy receptivos. Una de las cosas muy importantes que a veces les he comentado mucho, una cosa es que te comuniques y escuches y otra cosa es que te comunicas y oigas. Son dos cosas completamente diferentes, el escuchar y el oír. Porque el que te hablen, puedes escucharlo, pues está bien. Y después, ¿qué dijo? No lo estás oyendo. Entonces, cuando tú lo oyes, es cuando tienes la atención de esa comunicación. Si lo escuchas nada más, significa que no tienes la atención de esa comunicación. Que nada más dijiste, ok, ¿qué me dijo? Por ejemplo, te puedo decir, es que es el color rojo y el color rojo se tiene que ir acá. Y entonces, tú nomás entendiste el color rojo. Entonces lo estás escuchando, más no estás oyendo. Y cuando escuchas, es que es el color rojo que tiene que ir en este lado, entonces ya lo estoy oyendo. Entonces son diferentes. Hay personas que no te escuchan ni te oyen. Entonces también eso tiene que ver con la comunicación, porque nosotros tampoco somos muy receptivos de cómo podemos entender esa comunicación. Incluso tú cuando te comunicas, pues que alguien te escuche o alguien te oiga, y no está haciendo adecuadamente como tiene que ser. Entonces también es un factor muy importante el que nosotros cómo nos comunicamos, cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos, tenemos esa comunicación asertiva o no asertiva. ¿Por qué? Porque si no tienes una comunicación asertiva, entonces estas cosas que tú quieres escuchar, que tú quieres decir, que tú quieres exponer, en muchos sentidos, laboral, personal, familiar, social, en todos los sentidos,
entonces hay cosas que no se están haciendo bien. Pero si eres un comunicador asertivo, que las cosas las haces haciendo más objetivos, de mejor manera, en el tono de voz, en la forma como lo estás haciendo, en la forma como lo estás percibiendo y en la parte de reciprocidad de comunicación, pues vas a tener una mejor comunicación asertiva. Si no es así, pues te va a costar mucho trabajo comprenderlo, ¿no? Y uno de los ángeles que te puede, o arcángeles que te puede ayudar en la parte de comunicación, es el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel también tiene, bueno, puede ser el arcángel Gabriel, el arcángel Zadkiel, porque el arcángel Zadkiel es de mucha transmutación, pero el arcángel Gabriel también es mucho de comunicación. Entonces, cuando se comunican, a veces, es decir, muchas veces, lo que necesitas es como tener las ideas o como saber lo que dices, de la manera como lo dices y de la forma como lo dices. El comunicarnos de qué manera es lo que podemos, que la otra persona o otras personas puedan ser receptivas con lo que estamos comunicando. Por eso, por ejemplo, los periodistas se comunican de alguna u otra forma bien, y qué es lo que estás del otro lado de la televisión o del otro que te está escuchando, cómo lo estás recibiendo. Dices, ay, pasó esto de que esta manera o esta situación, pero todos los comunicamos de alguna u otra forma como lo queremos hacer. Y esta parte del arcángel Gabriel te puede ayudar en esta parte de comunicación. Saber qué es lo que vas a decir, de qué manera lo vas a decir y cómo lo vas a decir. Entonces el arcángel Gabriel te dice, si eres consciente de lo que estás diciendo, de la manera como lo estás diciendo, entre tu palabra, tu pensamiento y de la forma como lo haces, es mucho más fácil que tengas una comunicación asertiva. Si no lo estás sintiendo y no lo estás pensando, pues va a ser una comunicación no asertiva. Entonces lo que él te dice muchas es que tienes que pensarlo, sentirlo y hablarlo. Porque muchas veces podemos hablarlo por lo que sentimos, y es cuando tienes una comunicación agresiva. Porque sale de ti, a lo mejor de tu enojo, de tu frustración, de eso que no quieres, de eso que no te gusta, y entonces tienes esa comunicación que no es adecuada. Si tú tienes una comunicación más asertiva, pues entonces va a ser una comunicación más objetiva. Va a ser una comunicación que tú quieres comunicar y que la otra persona te pueda entender, o las otras personas te pueden entender de alguna o de otra forma. Entonces es importante que ustedes vean cómo nosotros podemos ser comunicadores pasivos, comunicadores agresivos, o que tenemos agresivo-pasivo. Pero esto no te ayuda tanto si no tienes una comunicación asertiva, de decir cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo, de qué manera lo voy a hablar, de qué manera lo estoy formando, si lo estoy pensando, lo estoy diciendo. Por eso les digo, las palabras pueden ayudarte para bien y te pueden ayudar para mal. Porque tú lo que dices a lo mejor lo dices desde ser muy visceral, que a lo mejor lastimas a otras personas, o lo haces objetivamente y haces que la otra persona entienda lo que tú quieres que entienda, ¿no? De qué manera lo puedes ayudar, o que esa persona pueda entender lo que le está sucediendo para que lo pueda comprender y lo pueda sentir. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, esa también es otra realidad, porque a veces hablamos, dices, no me importa lo que pase, lo que sienta, ni lo que diga, ¿no? Yo lo estoy comunicando y es una forma de comunicar y es una manera de comunicar. Pero a veces nosotros tenemos que ser objetivos con lo que estamos diciendo. Si tú, por ejemplo, tienes que tener una comunicación de sanar, ¿no? De decir, oye, con alguien quieres sanar algo, con alguien quieres terminar un ciclo, o quieres cerrar un ciclo, o quieres sanar algo, pues hablar es lo importante. Muchas veces les he dicho a mis pacientes, comunícate, habla lo que sientes, para que entonces pueda cerrar ese ciclo o pueda quedar bien sin ningún problema. Si una persona te lastimó mucho o tú lastimaste mucho a esa persona, si tienes una comunicación con esa persona y decirle, oye, pasó esto y esto y esto, de tu sentir, pues a lo mejor la comunicación la puedes tener una comunicación asertiva. Porque a veces el miedo de comunicarte también tiene que ver mucho, porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona, o qué te va a decir, o cómo te lo va a decir. Y a veces el comunicarte y ver ciertas cosas o ciertos ciclos
A veces eso te puede ayudar también a comprender ese tipo de comunicación. Decirte, bueno, si me equivoqué, no me equivoqué, las cosas fueron así, no fueron así. Mi comunicación era de otra forma, cómo lo hiciste, de qué manera lo hiciste, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí, si se comunican, pueden a lo mejor hasta sanar muchos procesos ahí atorados que tienen para que te puedas comunicar con alguien que a lo mejor te está lastimando o tú lastimaste muchas veces, ¿no? Porque a veces nosotros como seres humanos podemos lastimar a personas y no reconocemos cuando lastimamos a alguien. Dices, ay, pues no pasó nada, no me importa. Y entonces ahí tuviste una comunicación agresiva, porque no te interesa lo que siente la otra persona. Mientras tú estés bien, pues no te importa lo que otra persona sintió. Y entonces eres egoísta por la falta de comunicación, entonces sí tienes una comunicación agresiva. Y cuando tenemos una comunicación asertiva somos más objetivos, más ecuánimes, más de pensamiento, más emocionales, de saber lo que estamos diciendo, de la manera como lo estamos diciendo, de la forma que a lo mejor nuestras ideas queremos que lo hagan y nuestras ideas queremos que funcionen. Por eso les digo, hay muchas personas que tienen el don de comunicación y hay muchas personas que tienen esa habilidad. El cómo te comunicas es lo que tú quieres que la gente te entienda. Y hay veces que tienes esa recepción y entonces la gente te está escuchando, más bien te está oyendo. Y eso hace que entonces tu comunicación sea receptivo con lo que estás haciendo. Por eso es importante de la forma como hablas, de la manera como hablas, de la gesticulación que estás haciendo de cómo hablas, del modo de lo que estás diciendo y de la manera como lo estás diciendo. Entonces podemos tener todos estos aspectos ¿para qué? Para que nosotros tengamos ese tipo de comunicación. Acuérdense que toda la vida nos comunicamos. Hablamos de todo y hablamos con quien sea, de la manera laboral, personal, de pareja, social, en todos los sentidos. Pero nos cuesta mucho trabajo también a nosotros ser como ecuánimes y tener esa comunicación asertiva de entendimiento de lo que estamos diciendo para que la otra persona lo entienda. Y muchas veces somos más, o somos comunicadores pasivos o somos comunicadores agresivos. Y no tiene que ser una balanza entre los dos. El cómo te comunicas, de la forma como lo haces y cómo estás, digamos, la otra persona cómo lo está recibiendo o cómo lo recibes tú también. Cómo se comunica la otra persona. Por ejemplo, incluso no es necesariamente que alguien te haga palabras. Ahora que están todas las redes sociales, en lo que te dicen, palabras que te dicen por redes sociales son una comunicación agresiva. Porque, bueno, se están atrás de un teléfono, de una computadora y te pueden decir muchas cosas, pero no son personas que en tu cara no te lo dicen de la manera que lo tienen que decir. Entonces no son conscientes de cómo te lo pueden decir. Atrás de una computadora, atrás de un teléfono te pueden insultar, te pueden decir, te pueden hacer, porque hay una comunicación agresiva. Y si lo ponemos y analizamos, en las redes sociales muchas veces hay comunicación agresiva. No somos comunicadores asertivos. Entonces hay que ser comunicadores asertivos para que de alguna u otra forma la sociedad fuera mejor y que nosotros tengamos una comunicación en lo que nosotros queremos decir, de la manera como lo queremos decir, de la manera como lo queremos hacer entender, para que las demás personas lo entiendan y lo sientan de esa forma. Entonces, aquí es muy importante el cómo te comunicas, de la manera como te comunicas, tu voz cómo es, si es alterada, no alterada, tu gesticulación cómo es, en la forma como lo dices, en la manera como lo dices, puedes tener una comunicación asertiva. Y cuando tienes una comunicación asertiva es mucho más fácil que la gente o personas o una persona o demás te pueda entender. A veces no tenemos que hablar tanto con el pensamiento, sino tenemos que hablar con lo que sentimos y con lo que pensamos también. Pero a veces somos más viscerales y no pensamos con la cabeza ni pensamos con la emoción. Pensamos con el estómago y no me importa lo que sientan. Y no, ay, estoy enojada, le voy a decir esto y le voy a escribir esto y no me importa que se sienta mal, me vale. ¿No? Tú estás teniendo una comunicación agresiva y no es por ahí. Si tú quieres cerrar un ciclo, si tú quieres cerrar algo, pues comunícate bien. Decir las cosas fueron así, 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 y a lo mejor otra persona lo entiende de alguna forma, pero no ser una comunicación agresiva.
que normalmente es el común denominador de las personas. Entonces tenemos que ser más asertivos que no asertivos. Tenemos que ser más ecuánimes que no ecuánimes. Tenemos que tener el don de la palabra para saber lo que vamos a decir, de la forma que lo vamos a decir, lo que queremos comunicar con los demás. Tenemos que pensarlo y hablarlo. Acuérdense que sus palabras pueden ser muy dolorosas o pueden ser unas palabras de aliento. Todo depende de cómo te comuniques. Obviamente, si tú te quieres comunicar para lastimar, pues van a ser palabras dolorosas. Pero si tú te comunicas para una persona, para entendimiento y comprensión, vas a tener una comunicación asertiva. Y donde la energía es mucho más ecuánime y mucho más objetiva. Cuando hay una energía que no es buena, te vuelves obviamente más agresivo en comunicación. Pero a veces esas palabras deben ser como la armonía, como el bienestar, como bien, para que la comunicación se pueda dar con los demás. Y entonces así puedas tener o decir o hacer o pensar lo que quieres decir para que los demás lo puedan entender y los demás lo puedan ejercer. Entonces tenemos que tener muy buena la comunicación, pensarlo, razonarlo, decir lo que vamos a decir. Pensar, a veces no lo piensan las palabras, pero que no sean tan agresivas. Si tú quieres que una persona entienda, pues puede ser objetivo. O a veces dices, bueno, no tienen de otra forma más que decirle ciertas cosas y a lo mejor de esa manera lo va a entender. Pero sí ser más ecuánime, ser como una comunicación asertiva y no ser tan agresivos en comunicación. Entonces, acuérdense que también tenemos que tener una media, ni pasivos ni agresivos, sino una media para que nosotros nos podamos comunicar con lo que queremos decir, con lo que queremos pensar, con lo que queremos comunicarnos, con la sociedad, con tu entorno, con tu relación, con lo que quieras, para que tengamos una mejor comunicación. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.